Continuamos conversando con el doctor Juan José Gutiérrez de la organización Vamos Unidos USA, que se encuentra en la ciudad de Los Ángeles. Ya por muchos años han ayudado y siguen ayudando a la comunidad inmigrante, no solamente mexicanos, latinoamericanos, sino gente de todo el mundo. Doctor Juan José Gutiérrez, quiero preguntarle, ¿con qué frecuencia allí en sus oficinas reciben llamadas de deportaciones últimamente? Todos los días. En promedio, en un mes, ¿cuántas reciben o cuántas personas que dicen recibimos 140 llamadas por mes? ¿Hay una persona que es potencial deportada? Sí, como hemos recibido en promedio, yo le calcularía que en los últimos 90 días, como un promedio de 45 llamadas por día. ¿De potenciales Sí, de gente que fue arrestada en una redada de inmigración o que fue arrestada en cualquier otra, fueron a su casa por él o ella, ¿verdad? Tenemos otros casos de personas que son residentes permanentes, todavía tienen ese estatus, pero cometieron alguna infracción en el pasado, violencia doméstica, robo a pequeña escala, lo que se llama en inglés petty theft, que ahora es un delito que puede propiciar el que lo enjuicien a uno para retirarle la residencia permanente y deportarlo, o alguien que busca la residencia y tiene posibilidades de obtenerla a través de un familiar, pues de que no la pueda recibir, de que esté bloqueado literalmente de no poderse legalizar. Entonces, estamos viendo una situación realmente extrema, muy crítica, ¿verdad? Tú comentabas hace un ratito de todos los problemas que estamos enfrentando, del voto que iba a dar el día de hoy precisamente el Comité Judicial de la Cámara Baja con respecto de las ciudades santuarios, de sancionar con términos de prisión obligatoria a aquellos inmigrantes indocumentados que sean deportados, regresen al país y tengan la mala fortuna de volver a caer en manos de la autoridad. Pero se nos pasó que tú mencionabas que en las prisiones, que ahora son privadas, ¿verdad?, que ya no son propiedad del gobierno federal, en el caso de los centros de detención de inmigración, son negocios, ¿verdad? ¿Usted ha tenido la oportunidad de entrar ahí? Claro que sí. ¿Qué es lo que ha visto? Porque a veces decimos que es que exageran los medios de comunicación, es que son amarillistas, es que son sensacionalistas, pero usted que ha entrado de viva voz, ¿hasta qué punto la violación de los derechos humanos? Bueno, vamos a resumirlo así. En lo que va del año ya van 14 muertos de personas que entraron vivos allí y fallecieron, perdieron la vida. Ahora, las autoridades alegan de que no se les comunicó que ya tenían una condición de salud delicada y no les dieron el medicamento, no los llevaron al hospital para que no fueran a ser afectados de forma grave, yendo inclusive a la muerte. Pero la realidad es que todos sabemos que ahorita estas autoridades que ven estos centros de detención como un negocio y no donde tienen una responsabilidad hacia los detenidos, ¿verdad?, porque se ha ido modificando la concepción en cuanto a cómo se debe de ver y percibir a los inmigrantes acusados de ser indocumentados. Es decir, ya no se nos ve como seres humanos, sino más que como ilegales, se nos ve como algo que no merece condición de ser humano y por lo tanto un trato humano. O sea, entonces podemos imaginar que los alegatos que se hacen constantemente en el sentido no solamente de que estas personas han muerto por desatención y negligencia de las autoridades, sino porque que ahí se les da alimento en mal estado, es decir, comida echada a perder, que quieren que los detenidos se la coman para ahorrar dinero y aumentar las ganancias, o que cuando solicitan atención médica por algún problema médico, no se los dan. Entonces, sin duda, hay muchos problemas en el sistema carcelario, en los centros de detención de inmigrantes. Imagínense, si aquí en adelanto han muerto, creo que ya son 6 personas, 7, ¿qué puede esperar un mexicano por allá en los territorios tradicionales de la gran ultraderecha norteamericana, donde gobernaba el Ku Klux Klan o los Nazis, allá en el sur histórico, ¿no? En Alabama,
en Georgia, en todos esos lugares que ya también está muy poblado de mexicanos y latinos. Yo he ido para allá y es verdaderamente horrible. Yo entré a un lugar que se llama Gaines, Georgia, en los suburbios de Atlanta. Me invitaron a ir a visitar una planta donde el total de los trabajadores son latinos, guatemaltecos y mexicanos, principalmente en plantas de procesamiento de pollo, carne. Y aparte de que las condiciones son dificilísimas para los que van a trabajar ahí, cuando entro a este pueblo estaba lleno de personas del Ku Klux Klan, así como si fuera una película del siglo pasado, con sus mantas blancas y con escopetas en cada esquina, esperando a ver quién va a ir a una licorería, a una tienda, a un mercado, a agarrar sus provisiones de la semana, para hostigarlo en el mejor de los casos y en el peor, efectuar lo que ellos denominan arrestos de ciudadanos, citizens arrests, y entregarlos a las autoridades de inmigración, sin saber si tienen papeles o no, nada más basado en las características étnicas de la persona. Una realidad que desconocemos, me imagino, la mayoría de los inmigrantes mexicanos que estamos aquí en este país. Yo personalmente, lo que usted nos está comentando ahorita, doctor, precisamente estamos a punto de celebrar lo que es el 4 de julio, sí, pero en un país tan dividido dentro de los temas como inmigración, como el plan de salud, como el medio ambiente, donde se habla de retirarles fondos al Plan Parenthood. ¿Cómo integrarnos en ese 4 de julio? ¿Por qué ahí sí estamos unidos? ¿Y por qué no retirar esas diferencias? Por ejemplo, los congresistas, los senadores, y crear o luchar por lo que es el bien de todos los que estamos aquí cuando esta nación es de inmigrantes. Bueno, ese es el reto y ese es el objetivo, ¿verdad? Nosotros no estamos peleados con la Carta de Derechos o la Constitución de los Estados Unidos. Creo que así como la Constitución de México son muy buenas, son documentos muy avanzados en cuanto a los derechos del ciudadano, del ser humano. El problema es la implementación, de que se dice una cosa pero termina haciéndose otra cosa, ¿no? O sea, y se supone que la responsabilidad número uno del Estado es proteger a su ciudadanía, y la definición de un Estado que está en crisis es su incapacidad de hacerlo o su falta de voluntad para hacerlo. Entonces, esa es la dictonomía, ¿verdad? Esa es la contradicción que aquellos que creemos en la justicia social, en el derecho del ser humano a vivir bien. Es el reto que tenemos. Y de eso es de lo que se trata toda esta lucha en ambos lados de la frontera. Le agradecemos mucho, doctor Juan José Gutiérrez, y pues qué importante todo lo que nos ha dicho. Felicidades por toda su trayectoria, porque se dice fácil, pero si alguien ha luchado por la defensa de los inmigrantes y por defender lo que son los derechos humanos, pues aquí está con nosotros, y nos sentimos muy orgullosos de tener mexicanos, mexicoamericanos con ese calibre, con esa estampa, con esa seguridad de seguir defendiendo a la comunidad inmigrante. Doctor Juan José Gutiérrez de Vamos Unidos USA en la ciudad de Los Ángeles. Cerramos con esto. Los chivos expiatorios de los republicanos siguen siendo los que hacen los trabajos mal pagados y pues más pesados en esta nación. Recordemos lo que hacen los agricultores actualmente en lo que es el Valle de Coachella con temperaturas superiores a los 100 grados Fahrenheit. Están cosechando cultivos como la uva y ellos no se rajan, ellos están trabajando ahí. Sí. Hombres y mujeres que diariamente salen a trabajar sin la garantía de que van a regresar a su casa. Primero fue un decreto presidencial, ahora un proyecto de ley, y después sería una ley lo que es la reforma migratoria, pero desafortunadamente el clima de incertidumbre y angustia será mayor para estas personas inmigrantes indocumentados que siguen siendo los chivos expiatorios, humillados y marginados, como si fueran gentes leprosas y gentes aberrantes. Su mano de obra, cabe reiterar que es preponderante en esta economía. Sin embargo, actualmente parece que ya no importaran, y todo esto es consecuencia del pasado, cuando los latinos son utilizados en las elecciones con promesas falsas. Su voto contó para tener por 8 años un presidente demócrata que prometió una reforma migratoria, pero únicamente estaba dando o dio remedios temporales que ahora están siendo eliminados, como
pues estas órdenes ejecutivas, lo que ha sido DAPA, que ya ha sido, por ejemplo, eliminado, y ahora que el DACA, el programa para los jóvenes, que también pudiese ser eliminado. El futuro es más incierto que nunca, no es cuento, no es novela, no es pesimismo, es simplemente la realidad, sin seguro médico, sin permiso migratorio, sin oportunidades de trabajo que sigue para todas estas más de 11 millones de personas. De parte de un servidor, Marcos Palma, y de todos los que hacemos posible este programa Foro Político, gracias por su atención y su confianza. Con permiso.